Bienvenidos a Inter TV y bienvenidos a casa. Hoy nos encontramos con dos símbolos, Iván Zamorano y el Chino Recoba. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Chino, te levantaste temprano, me dijeron que tenías problemas con el despertador. No, no, ya hace un rato que me levanté, pero, Un rato pero largo. soy de dormir bastante, seguro que sí. ¿Es así, Iván? Vos que lo conoces El más. chino, no, Sí, el chino cuando hay que levantarse temprano es responsable, pero cuando hay está que dormir firme. también le gusta dormir mucho. Pero bueno, producto de esta pandemia estamos todos un poco fuera de foco, ¿no? A veces Sí, fuera dormimos de más de horario la sobre cuenta, todo. sí, fuera de horario, a Exacto. veces dormimos más de la cuenta, perdemos hasta la Sí, el noción sentido, exacto. de qué día es, si es lunes, martes, miércoles. Pero en general con mucha fe nomás de que pase pronto esto. No, lo del día, lo de- Sí, de que salgamos, bueno, de todo esto. Me gustaría comenzar con ustedes, ahí a los pies de la curva sur, frente al arco del Milan, el Chino con la pelota en el pie derecho. ¿Te acordás de aquel gol, Iván? Pero por Porque lo supuesto, terminaste marcando vos. ¿cómo no me voy a acordar la generosidad del chino en un pase que lo dejó prácticamente solo para liquidar y la generosidad, el altruismo me da el pase derecha y yo simplemente tengo que, sin arqueros, con el pie izquierdo, hago el gol al Milan y después, bueno, la celebración me subo a su espalda y salió en todo el mundo. Ese triunfo fue un triunfo que seguramente lo tendremos siempre en el corazón porque le ganamos al eterno rival y lo ganamos bastante bien. Chino, ¿y no le pegaste porque te quedó con la derecha o porque, bueno, en ocasiones quizás la asistencia se disfruta tanto como un gol? no, y o sea, son segundos que uno piensa que es lo mejor para hacer. Y a mí me queda un poco para la derecha. Igual, digamos que el esfuerzo también lo hace Iván, porque no es tampoco que la dejé derechita, la media que Iván se tuvo que tirar medio ahí, Hubo algo pero ahí. sí, medio que, pero la verdad es que para el jugador de fútbol tomar esa decisión en un segundo te lleva muchas Pasa veces con todos. a tomar la decisión correcta y a veces equivocarte. En este caso fue la decisión correcta, porque bueno, Iván venía, fue una jugada rápida que creo que el Diallo la mete, ¿no? Me la mete a mí, creo que fue Sí, Gigi, sí. y bueno, y fue rápida, ¿me entendés? Entonces nos dio la posibilidad de hacer, no sé si fuera el 2-0 ese, Sí, El creo que 2 era a el 2 a 1, sí. 0, sí, el 2 a 0. Y repasando aquel equipo, ¿no? Porque aquel era un equipazo. Digo, tanto plagado de figuras, uno imagina muchas veces que le ocurre estando ahí en el campo de pasar de esto de condición de jugador a la condición de hincha, de espectador, ¿no? ¿Les pasó esto? Bueno, De maravillarse quizás con jugadas, ¿no? De jugadores de aquel nivel como había en ese equipo. sí, por supuesto. Yo creo que fue una etapa en donde todos los que pertenecíamos a ese Inter, yo creo que lo disfrutamos al máximo. Teníamos un equipo sumamente competitivo. Creo que pocas veces veías en la cancha a un Ronaldo, a un Vieri, a un Claro. Recoba, a un Zanetti. O sea, teníamos un equipo sumamente competitivo y entonces, claro, uno se transforma y pasa a ser de jugador también a disfrutarlo cuando tiene la oportunidad de mirar desde afuera. Así que yo por lo menos en esa etapa la disfrutamos de manera extraordinaria, que nos dio la posibilidad de ser un equipo que peleamos siempre hasta el final de poder conseguir el Scudetto. Te pasó, me imagino, en el gol del Chino contra el Empoli, ¿no? De mitad de cancha, que estabas también en el terreno de juego. Ese se lo viviste en Bueno, primera persona, qué lujo. bueno, imagínate, o sea, No, pero a ver, nadie esperaba al Chino, ¿no? a mí me pasa bueno, de ser un poquito más joven que Iván y en el momento que me toca llegar al Inter, encontrarme con estos jugadores que, que uno miraba, capaz que
yo llego con 21 años, ¿no? Y hacía capaz que 1 o 2 años yo los miraba y eran los mejores jugadores del mundo. El caso de Bambán, Simeone, bueno, Ronaldo mismo, Bergomi, Pagliuca, sí. los jugadores, los rivales que teníamos también. Y como que en ese momento o sea, o dos, mirando para atrás, unos años atrás, para mí era impensado lograr estar ahí. Era como algo impensado, ¿me entendés? Y después con los años, ¿no? Cuando uno es más grande y todo, y mantiene o tiene esos jugadores que en ese momento podían ser ídolos o uno los daba inalcanzables, y haber tenido la suerte de haber jugado con tantos de esos, y bueno, ahora como en este caso de decir con Iván que somos amigos y tenemos la posibilidad de haber jugado, yo tuve la posibilidad de haber jugado con gente como Zambrano, como Djorkaeff, como Ronaldo, es algo que si me lo hubiesen dicho cuando era un niño que iba a jugar con jugadores del calibre de ellos y que iba a poder ser compañeros, enfrentar ese tipo de jugadores, seguramente el fútbol me dio o nos dio, creo, a todos mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Y después esa adaptación, ¿no? Porque vos decís, llegué con 21 años, y vos, Iván, también, a Europa llegás más o menos con 21, 22 años, a Europa, digo. Casi cumpliendo 21, sí, a San Galo, Claro, en Suiza. 21 años. Digo, Sí. Para un jugador tan joven, ¿cómo es esa adaptación, ¿no? Un fútbol distinto, un fútbol mucho más veloz, más rápido. ¿Costó o no? Sí, siempre cuesta por el hecho de que venimos de un fútbol totalmente distinto, ¿no? Yo creo que ya el prototipo o el biotipo de jugador europeo son 4 o 5 centímetros más alto que tú, son 3 o 4 kilos más, entonces ya en ese aspecto ya somos distintos, entonces generalmente la adaptación es difícil, sobre todo teniendo en cuenta también que hay otros factores, por ejemplo, el idioma. Yo llegué al fútbol suizo, al suizo alemán, entonces no solamente era la Difícil adaptación entender al futbolística, técnico. claro, era la adaptación futbolística, sino que también había una adaptación de manera personal, desde el punto de vista que otra mentalidad, otra cultura, entonces era difícil, ¿no? Iba al colegio 3 veces a la semana, me mandaban a aprender el alemán, que me acuerdo que lo primero que aprendí fue Du hast wunderschöne Augen, que significaba tú tienes bonitos ojos, era lo primero que aprendí para acomodarme, ¿no? con la cultura de las personas. Con esa frase ya salías de cualquier problema. Ya salía de cualquier problema. Claro que cuando las chicas me volvieran a contestar algo, ya yo no podía decir nada más. Sí, claro. Chino, y vos, tu adaptación, bueno, en el Inter fue también bastante rápida, bastante bonita. Tuve la suerte de llegar y tener muchos jugadores sudamericanos, ¿no? También. Claro. Eso es una realidad. Bueno, yo cuando llegamos, que yo era como Iván, era un gurí, llego y estoy casi 2 meses viendo en la casa de Javier, de Pupi. Tenía a Bambán en el equipo, tenía el Cholo en el equipo. Como que para mí, la verdad, personalmente, no fue tan difícil porque sí, se armó el como apoyo ahí claro, como que éramos, ¿viste? Éramos unos cuantos grupito. Sudamericanos. Sí. Y aparte de todo, más allá de que éramos unos cuantos sudamericanos, me dieron una mano grande a mí. Nos dieron, a nivel familiar, nos dieron una mano grande todos ellos. Bueno, ¿cómo fue esa convivencia con el Pupi? No, llegamos a pasar, como te digo, Bambán, llegamos a pasar Navidad, de fin de año juntos. Año nuevo, sí. Éramos una familia. Éramos una familia porque prácticamente estábamos siempre juntos. El fin de semana era fiesta, asado. Entonces, como decía el Chino, yo creo que eso nos sirvió a todos, ¿no? Porque nos sentíamos mucho más arropados. De hecho, las familias se acomodaban también a lo que eran nuestros horarios y todo eso. Entonces, con mayor razón, lo que dice el Chino sirvió mucho para la adaptación rápida y para poder formar un grupo, una familia
que lo traspasamos también a la cancha, ¿no? Intentando que esa familia que compartíamos tanto afuera, también lo hacíamos bien en la cancha, porque éramos prácticamente inseparables en la semana. Claro, fue un grupo que seguramente quedó en la memoria colectiva de todos los aficionados. Y bueno, yo también quería ir un poquito más, ¿no? Dentro del talento, ¿no? Que se requiere para ser un futbolista de este nivel. Yo creo que ambos tuvieron o supieron convertir un don en una marca registrada, que es en el caso tuyo, Chino, la pegada de zurda, y bueno, el cabezazo de Iván. Sin embargo, creo que ese don especial es consecuente. Chino, a los 5 años le quebraste la muñeca a un niño con un tiro de zurda. Eso es así, ¿te acordás? Sí, a ver, es como decís vos, ¿no? Es consecuente, digo. Porque digo, la pelota de cuero, ¿cuánto influye ahí? De ahí y bueno, hoy ya con muchos más años, yo siempre lo decía, mi padre cuando nosotros éramos niños, éramos muy chicos, mi padre decía que bueno, que solamente pelotas de cuero en mi casa, ¿no? Que la pelota que fuera dura, que nunca patear las pelotas de plástico, ¿viste? Esas las de goma, las que son... Sí. ¿No? Y bueno, y como que, bueno, sí, cuando yo empiezo a jugar, claro, estaba como más fuerte, ¿me entendés? No sé si por ese motivo, por genética o qué, pero sí que marcaba la diferencia por la fuerza del golpe, capaz, y me tocó lastimar sin querer, ¿no? Obvio, sin querer a algún arquero. Bueno, me pasó con algún arquero, compañero mío, ahora ya de grande, de patear y que, bueno, muchas veces pusieran la mano mal y lastimar también, pero... Claro, una potencia. Pero es consecuencia seguramente de cosas que, viste, de experiencias que te van llevando a, bueno, como en este caso, a patear una pelota dura. Me imagino, pienso en Iván y el doble ritmo para ir arriba de cabeza, todo eso son cosas Iván pensaba yo el foquito, ¿no? Para ganar esa elevación, digo, el foco que estaba en tu casa. Sí. Sí, bueno, son anécdotas, son anécdotas que uno tiene cuando va creciendo, ¿no? Y uno cuando pequeño intenta siempre progresar. Yo sabía que tenía una virtud que era el remate de cabeza y lo fui trabajando de pequeñito. Entonces mi mamá tenía una lámpara en el pasillo de nuestra casa, de nuestro departamento, y de la lámpara colgó como una pequeña flor artificial, que era como delgadita, unos 30 centímetros hacia abajo. Y de pequeñito siempre intenté pegarle a la flor, hasta que, bueno, cuando le pegué, estaba totalmente lleno de felicidad porque la había pegado, había intentado tantas veces, pero al otro día, cuando llego del colegio, quiero hacer lo mismo y no la alcanzaba. Y empezaba otra vez, hasta que alcanzaba otra vez, después llegaba al otro día al colegio y otra vez no alcanzaba, entonces me parecía extraño. Bueno, después resulta que cada vez que tenía la posibilidad de llegar a la flor, me acuerdo que mi mamá hacía como un nudo y la iba subiendo para que yo siguiera progresando. Esas son anécdotas que uno... ¿Para que te superaras o claro, para que no te rompieras la lámpara? No, para que me superara, yo creo que para que me superara. Pero bueno, hasta que rompí la lámpara, ya ahí se terminó todo. Se terminó el juego. Se terminó el juego. Pero claro, uno siempre tiene una virtud. El chino dice el remate con la pierna izquierda, pero el chino tenía muchas otras cosas, el regate, la velocidad. O sea, para mí, de los jugadores que yo he jugado, era uno de los jugadores más completos. Lo único que le faltaba a lo mejor era el remate cabeza, pero lo demás lo tenía todo el chino. El chino tenía regate, velocidad, cambio de ritmo, dribbling. O sea, yo creo que yo, por lo menos uno que tiene una virtud, sabía perfectamente que jugando con jugadores como el chino, como Ronaldo, como Baggio, como Moriero, como todos, sabía perfectamente que uno tenía que estar en el área intentando definir la jugada. Y eso, claro, mi virtud, que era el remate cabeza, sabía perfectamente que la pelota tenía que llegar ahí al área
y yo lo único que tenía que hacer era definirla. Entonces, este talento, ¿no? Que decimos que en muchas ocasiones se dice que es innato, al menos en lo que tiene que ver con la precisión o la plasticidad, se entrena, se ejercita. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que si bien es cierto, uno nace con una virtud, pero tienes que trabajarlo. Yo era de los tipos, y seguramente el chino igual, yo sabía perfectamente cuando jugaba en Chile que yo con una virtud que tenía, que era el remate cabeza, mi salto a lo mejor me mantenía un segundo más en el aire, sabía perfectamente que podía hacer la diferencia. Entonces me quedaba 1 hora, a veces 2 horas, después de los entrenamientos con mis compañeros, tírenme centro, y eso lo fui mejorando y lo fui progresando, y seguramente el chino cuando comenzó en Uruguay también se quedaba 1 hora tirando tiros libres, pegándole al travesaño. Yo creo que también una virtud se mejora como consecuencia del trabajo constante. Sin duda. Bueno, y en el Inter son dos figuras muy queridas, y se puede decir que hay hasta como dos bandos, ¿no? Opuestos. Y bueno, la pregunta es que vos recién comentabas, Iván, si están dispuestos quizás a apoyar, ¿no? Al otro. Bueno, hablando un poquito más en serio, ¿no? ¿Qué características técnicas quizás vos le robarías al chino y el chino a vos? Obviamente sin contar el remate de zurda y el cabezazo. Yo al chino le robaría, bueno, si no es el remate, que para mí es enorme, sí, el cambio de ritmo. Ese cambio de ritmo que tenía el chino era imparable. O sea, cuando él aceleraba, era prácticamente imposible detenerlo el chino. Y bueno, y me hubiera encantado tenerlo ese cambio de ritmo. ¿Y vos, chino? Y yo, la verdad, la facilidad que tenía Iván para hacer goles. Tenía ese don para estar siempre bien ubicado, ¿no? Y la facilidad para hacer goles. Y lo que a mí, yo veía a Iván cada vez que yo jugaba con él, era que él realmente disfrutaba estando adentro de la cancha, disfrutaba. Capaz que a mí me tocó estar con Iván cuando Iván tenía más experiencia, ¿no? Sí. Entonces, a mí me pasó más, cuando era más grande yo, de disfrutar jugando, disfrutar mucho más, ¿no? Y mi sensación cada vez que yo jugaba con Iván era que él estaba disfrutando del juego mucho, cosa que a mí capaz que no me pasaba. Siendo más chico, no tenía esa sensación de disfrutar, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, sí, se gana, vos decís que se gana con los años eso, ¿no? De disfrutar, que sobre sí, todo ahora que la presión... haber tenido la experiencia de disfrutar el fútbol en Italia, obvio que lo disfruté, pero bueno, pero en un modo como que Iván más relajado. Entonces, si le robaría dos cosas. La facilidad que tenía para hacer goles, porque yo hice goles, no tantos como Iván, pero hice algunos, y seguramente esa tranquilidad o esa alegría que tenía él a la hora de estar adentro de la cancha. Más allá de que Iván corría para acá, corría para allá, saltaba, chocaba, pero si un día miran un partido, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. La tranquilidad que daba Iván a la hora de jugar. Obvio que con más experiencia, ¿no? Claro. Y ahora ya más experimentados, ¿no? Y sobre todo con una mirada, una visión más analítica, quizás en materia de juego. ¿Hay algún partido chino que vos digas, ahí me parece que yo debería haber jugado y el técnico de turno no te puso, u otro que digas, no, mirá, me parece que ahí era justo que jugara otro, porque digo, había un abanico grande de jugadores, sobre todo en esa posición? No, a mí me hubiese gustado entrar, aunque sea 5 minutos en la final de París. Sí, me hubiese gustado. Yo estaba convencido que iba a entrar, estaba convencidísimo. Pero ojo, que igual, a ver, para mí era un logro llegar el primer año y ganar la Copa UEFA, porque había jugado algún partido. Pero como que esa final me hubiese gustado entrar, aunque fuese, la verdad,
después festejé, era, como te digo, era un gurí, Sí. y como bueno, y estaba feliz. Iván hace un golazo. Un golazo, lo Punto y recordás otro. aquel gol, Bueno, Iván, sí, Ronnie lo cómo no. mismo. Salió un partido redondo, aparte era la Lazio, era una Lazio que tenía mucha calidad. Y ese partido me hubiese gustado, yo estaba seguro que iba a entrar, seguro, ¿viste? Cuando decís, bueno, vas a entrar, tranquilo que vas a entrar 2, 3, 5 minutos, 10, 15, pero bueno, después no se dio. Ese capaz que hubiese sido un partido que me hubiese gustado. Después por el resto, a ver, sinceramente digo, he jugado lo que he podido y en otros partidos así, me ha tocado jugar partidos que capaz que no estábamos en condiciones y tuve que jugar porque bueno, había que jugar sí o sí. Pero bueno, de eso no me arrepiento, para nada. Sí me hubiese gustado capaz entrar esos 5 minutitos para vivirlo para en levantar la primera copa, persona, ¿viste? claro. Para haber Sí. transpirado. Sí, ¿a vos, Iván, te pasó? No, yo creo que, bueno, muchas veces nosotros nos gusta jugar siempre. Los sudamericanos somos personas que sentimos muy, muy de cerca, somos muy apasionados. Entonces, claro, uno muchas veces, yo pasé en una banca Inter Juve o Inter Milan, que eran los grandes clásicos, y siempre uno está con el deseo de poder entrar, ¿no? Pero en general, yo creo que miro hacia atrás y estoy conforme. Yo creo que jugué lo que tenía que jugar, estuve en el banco lo que tenía que estar, son como consecuencia también de muchos factores, así que así como era un tipo muy pasional y me gustaba ganar siempre, porque cada vez si tenía la posibilidad de entrar un minuto, me jugaba de vida o muerte ese minuto, pero después estuve muy tranquilo, fui muy profesional también en aceptar siempre como consecuencia estar en el banco o no jugar en algún partido, así que no, y con respecto a lo que decía el Chino, si bien es cierto, yo creo que el Chino no entró ningún minuto, pero todos los que estaban en el banco, todos los que pertenecían a esa plantilla, estaban ese día dentro de la cancha. Yo creo que todos nos apoyaron, todos nos alentaron para poder ganar esa final maravillosa. Yo creo que cada uno que fuimos parte de esa plantilla se merece absolutamente esa Copa UEFA, así que yo tuve la suerte de entrar titular y marcar un gol, pero en general yo creo que todos y cada uno de esos jugadores estuvo ahí en la cancha con nosotros, apoyándonos y ganando. Hace poquito, ¿no? Se cumplieron 22 años, el 6 de mayo, Claro, y realmente fue una noche espectacular y maravillosa. Bueno, parece que el Chino se fue. La sensación era que estos minutos iban a ser cortos, y bueno, así fue. Así que, Iván, muchísimas gracias. Te dejo que sigas tomando ahí unos matecitos. No, gracias a Te ti. saludo. Un beso enorme y saludo a toda la gente ahí. Y Forza Inter siempre. Gracias. Forza Inter. Chao, chao, gracias. Chino. Sí. Te habíamos perdido. A mí, bueno, a mí se me cayó, ¿no? Creo que sí, pero no importa. Bueno, fue un placer, así que muchísimas gracias. Inter, un interista que una vez lo es para siempre, así que muchísimas gracias y a la próxima. Eso es seguro, muchísimas gracias y bueno, ojalá que pase pronto todo esto y nos podamos volver a reabrazar todos juntos, tutti insieme, al estadio. Así que, un abrazo, Nero Azzurro. Muchas gracias. Muchas gracias, Chino. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Chao.